La develación. Convivencia de la develación. 24 de agosto del 2002. Lumen de Lumine. Preparado por Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samael Aun Weor Confederada, de República Dominicana. Inicio de la convivencia. La primera develación. ¿Quién soy? Dios. ¿De dónde vengo? Del infierno. ¿A dónde voy? Hacia donde Dios. Importancia de Lucifer. Sin él todos estaríamos perdidos. Es el Prometeo y lo tenemos enclavado en la materia y en los órganos sexuales más específicamente. El Cristo y la Madre no quieren hijos cobardes, por eso Cristo Lucifer nos pone las pruebas más espantosas. El ángel de la puerta del Edén es Lucifer, y tenemos que vencerlo a él, sus tentaciones, para poder entrar en el Edén. Sobre el Éxodo, los jóvenes y los cuerpos físicos. Habló el maestro del Éxodo y de que miles de jóvenes tendrían que cambiar de cuerpo para poder formar parte de la sexta raza, ya que los cuerpos de esta raza serían homogéneos, con físicos de perfección, casi todos iguales. Conservar la esencia de la enseñanza dada. Cuando uno llega a sus hogares, se deja robar esa energía que uno trae del lumen. Eso es debido al mundo, pero hay que aprender a conservar la esencia de la enseñanza dada. La enseñanza del venerable maestro Samael Aun Weor ha sido develada. El maestro mostró el libro del venerable maestro Samael Aun Weor, Técnicas para la disolución del yo, y dio una explicación de por qué hemos fallado con la enseñanza del venerable maestro Samael Aun Weor. Hubo un total fracaso porque no se dio una secuencia de la develación. Si la persona no tiene una dedicación a develar su propia doctrina, nadie habrá de hacerlo por él. El venerable maestro Lashmi considera que el mensaje del venerable maestro Samael Aun Weor ha quedado completamente develado en estos últimos 10 años. Dice el maestro que el venerable maestro Samael Aun Weor develó los primeros 80 a 90 capítulos de la Pistisofía y que el resto fue develado en los últimos 10 años. En la Pistisofía está todo el proceso de toda la persona. Pide el maestro que se lea y estudie profundamente el librito del maestro Samael, Técnicas para la disolución del yo. No fragmentar los libros del venerable maestro Samael Aun Weor. Pidió el maestro que no se hagan fragmentaciones de los libros del venerable maestro Samael, es decir, que no se saquen capítulos aparte y se presenten como si fueran otros libros del maestro, y volvió a recalcar el respeto a las carátulas y prólogos originales. Folleto del maestro. Presentó el maestro un folleto fruto de sus investigaciones realizadas por el año 1973, titulado Estudio y Análisis del Yo, donde se presentaron múltiples características de los agregados psicológicos. Este material se puso en circulación en esta convivencia como aporte valiosísimo al trabajo que debemos realizar. Lectura. El venerable maestro Lashmi hizo que se leyeran durante la convivencia algunas partes del libro Técnicas para la disolución del yo, del venerable maestro Samael Aun Weor, y él mismo hacía los comentarios aclaratorios a la lectura. Por ejemplo, tocó el tema de los Hanas Musen y el de la dualidad de los opuestos. Los Hanas Musen. Hizo comentarios aclaratorios sobre los tipos de Hanas Musen. Los tibios son los cretinos que corren el riesgo de convertirse en Hanas Musen de primer grado. El maestro sugirió que existan algunos trabajos especiales para tratar de revertir el proceso de Hanas Musen, siempre que no se haya llegado al cuarto grado, con cuerpo astral creado, porque esos casos son muy difíciles, por no decir imposibles.
Los Hanasmuses de segundo grado tienen parte de su esencia integrada en animales. Continuando sus comentarios sobre los Hanasmusen, hablando del tipo 3, dice que gran cantidad de hermanos que se salieron en tiempos de las grandes crisis de las instituciones gnósticas estaban en esa categoría. Dio el maestro datos sobre cómo identificar a un Hanasmusen, aquellas personas que tienen más de 5 años transmutando y no se han concretado a la muerte psicológica tienen un alto riesgo de ser Hanasmusen. Los trabajos especiales que existen para esas personas son muy duros porque el yo se ha reforzado mucho, terriblemente. Hay que hacer un trabajo diario con esos demonios que se han fortalecido con la energía sexual. La momia del maestro. El maestro habló de su momia y explicó que ya se está haciendo un traspaso atómico y que como cuerpo físico se está muriendo. Dioses sin espíritu. Habla el maestro de los dioses sin espíritu. Explica que toda persona que llega a la quinta iniciación de misterios mayores es un dios, pero sin espíritu, no ha encarnado aún su mónada. ¿Cómo es que son dioses si no tiene espíritu? Espíritu es Atman. La autorrealización real es la unión de una persona con su espíritu. ¿Qué es un bodhisattva? Es aquel que ha llegado a la sexta iniciación de misterios mayores, calificada en todos aspectos y que ha escogido la directa, dispuesto incluso al brahmacharya. Habló de los tantos maestros que han aparecido hoy en día por todas partes. Dice que la gran mayoría de ellos son alucinados. Detalles sobre el yo. Habla el maestro de la alegría de descubrir un yo y hace notar el constante de la alegría humana y la alegría del ser. Aconsejo seriamente a que no sigamos afirmando tanto al ego. Es que, como tengo el ego, si lo afirma, ¿por qué no lo mata? Sobre la comprensión. Continuando la lectura del libro del venerable maestro Samael Aun Weor, se llegó al tema de la comprensión a través de la meditación. El maestro comenta: hay que integrarse con la madre. La primera virtud de ella es la comprensión. Pero la comprensión es la madre. Es la chispa energética que elimina el yo. Pero más allá, ella es la comprensión. Para poder recibirla hay que estar integrados con ella. Pero esta integración no es solamente oración, hay que trabajar. No es por tanto pedir que se logra comprender, sino por lo que uno hace para la comprensión. La comprensión llega como chispa a la conciencia. La comprensión no es intelectual. La mente condiciona la conciencia entre los opuestos. Con la ubicación en la meditación se alinean los cuerpos y en ese momento adviene a la persona la comprensión. La correcta autocrítica. El maestro hace la pregunta: ¿cuál es la autocrítica que estamos haciendo? Y explica que para hacer una correcta autocrítica hay que separarse del yo. Cuando uno coloca un vaso en la mesa, si lo coloca demasiado cerca de uno, no lo verá. Tiene que colocarlo a cierta distancia del cuerpo para que los ojos puedan verlo. Uno se sienta a reflexionar no como yo y trata de recordar los eventos asociados en toda su vida. A continuación se hizo la lectura de un capítulo del folleto del venerable maestro Lakshmi, Estudio y análisis del yo. Yo-ira, donde se pudieron apreciar múltiples manifestaciones de este defecto. Generalidades. Explicó el maestro que el que tiene calor puede calentar a otros y de esa manera damos luz. Pidió para estos tiempos amor y firmeza en la dirección de la institución y que a veces es necesario aplicar la lógica de sacrificar lo menos por lo más. Habló de la sabiduría del Judas, que es la sabiduría de la muerte, la inteligencia para conocer al yo. La espiritualidad no se hereda, se crea con un trabajo serio. Advirtió el serio peligro que existe en estos tiempos de enredarnos con los sistemas, sobre todo el familiar. Hay que dejar los odios, las peleas, los privilegios, etc., porque todos esos son reinados que tenemos en la tierra. Los apegos, de cualquier tipo, que amarran a uno, hay que observarlos. La muerte existe para aquel que no trabaja para el espíritu.
Esos cultos que hacemos a la belleza física del cuerpo no son más que reinados en la tierra, son deformaciones del verdadero concepto de belleza. La humanidad es un espejo para aquel que se está superando. Breve oración al momento de recibir la Santa Unción. Padre mío, Madre mía, le pido que me permita que esta unción se me convierta en conciencia. Nota al margen. El color de las vestiduras debe ser el adecuado. Los crucifijos para los sacerdotes tienen que ser los que autoriza la Iglesia. Primer tema: las cabezas de legión. La lógica del trabajo. Empieza el maestro el tema diciendo: a la culebra se mata por la cabeza, como dice el dicho popular. Cada defecto en una cabeza se asocia con hijos de otra cabeza. Son sus asociadas. En el trabajo que estamos haciendo en tercera cámara, en el pergamino, se coloca el nombre de una cabeza. Explica el maestro que hay yoes tan débiles que se pueden disolver muy fácilmente, palabras, gestos, que no son yoes, sino costumbres adquiridas. Hay que afrontar las cabezas porque ellas son las que están dirigiendo a la legión. Hay miles de yoes que mueren por inanición. Hay que darle a la cabeza para que fuera a debilitarse y deje de alimentar a los subalternos, la legión. Hay yoes que nunca se expresan en lo físico, y si lo hacen en la parte mental, etc. El yo es multidimensional. Hay áreas del subconsciente que están muy cerradas por su utilización de eso. Solo la madre abre esas puertas. La conquista del alma de una persona se logra con la santidad. La conquista del espíritu se logra con la maestría. No nos conformemos con la santidad, aspiremos a la maestría. Con las críticas que hacemos a otros engordamos terribles demonios y uno se va ligando a la otra persona. El amor une a las personas, pero el odio liga a las personas. Las gentes se están fraccionando, su esencia, en varios animales porque allí esos yoes sacian sus instintos. Es inminente la muerte del ego, y hace el maestro la comparación con la educación de los hijos. Cuando se educa mal, se convierten en delincuentes. Lo mismo pasa con el ego. Siempre amenazamos con morir, pero no lo hacemos. Algo que se ha exigido es hacer un compromiso a trabajar en este orden y convertir ese compromiso en hechos. El yo causa es algo que se puede convertir en karma duro, algo que no se puede negociar y que hay que pagarlo con dolor. Para poder vencer eso, tiene que haber un connubio entre la Divina Madre, el Gurú y el Ser para que la persona pueda pasar aquello. El Hércules y la segunda montaña. La disolución de las cabezas de legión es un trabajo del Hércules, el Cristo, en la segunda montaña, pero al trabajarlas ahora, con esta didáctica las dejamos debilitadas. Las cabezas de legión, el monstruo de las 7 cabezas, lo elimina el Hércules en la segunda montaña. El Hércules se une a la Divina Madre para disolver las cabezas. A la cabeza hay que trabajarla hasta que el mundo de la mente para abajo ya no exista. El Hércules lo eliminará en el plano de las causas, o mundo de la voluntad. Otros aspectos que no son cabeza de legión. Solo hay 7 cabezas de legión. Muchos otros aspectos psicológicos no son cabezas. Por ejemplo, el miedo no es cabeza de legión. Puede provenir del orgullo. Un complejo puede provenir de un yo que no se supo trabajar en una existencia pasada. La ira, un 50% de las veces es miedo. Los celos vienen del miedo. El trabajo debe ser bien hecho. Cuando se trabaja la cabeza de legión y ésta se debilita, los agregados se debilitan enormemente. Eso es como un gobierno. En un sitio puede vivir el alcalde o alguacil de la zona, a quien todo el pueblo conoce, mas casi nadie, por no decir nadie, conoce personalmente al presidente de gobierno. Lo mismo pasa con el ego. Al que manda no lo conocemos directamente, solo conocemos los subalternos. Esas cabezas son las madres de lo que vamos a eliminar. Se pone el ejemplo del ángel Adonai, que dejó una cabeza de legión ya reducida como un niño chiquito,
pero que tenía que ser eliminado, y por tal razón tiene cuerpo físico nuevamente. Una cosa es la muerte del yo, y otra cosa es convertirlo en polvadera. Mientras no sea polvadera, es peligroso porque puede resucitar. Las pruebas son una necesidad. Nadie debe ponérselas, ellas vienen en el momento adecuado. El ego no puede mantenerse oculto a la vigilancia de la conciencia. Hay que pedir siempre. El Padre es amor, pero la Madre es comprensión. En este trabajo hay que darle seguimiento al ego, que se puso en el pergamino. Pero hay que estar alertas, pues el ego cambia de disfraz. Se presenta el mismo ego con distintas caretas. Cada quien tiene su particularidad. No puede uno moldearse por el trabajo de otro. No se le puede hacer un mapa del trabajo a nadie. Cada quien es el que debe hacer ese discernimiento al desenvolvimiento del ego, en nosotros hasta ahora. Las 7 cabezas se acomodan entre sí, se secundan para no dejarse eliminar. Hay que estar atento, porque cuando el ego se esconde, salen los tentáculos y hay que estar atentos para darse cuenta. En esta etapa de trabajo se trabaja con la cabeza de legión para encontrarle una razón de existir. ¿Y las otras cabezas? ¿Qué hacer con las otras cabezas? Se debe ir trabajando con la que uno se ha comprometido y estar alerta con las otras. Hermetismo en el trabajo. El trabajo es individual y hermético, porque de otra manera se fortalece el ego. Se puede conversar sobre la muerte psicológica, mas no hablar sobre su trabajo íntimo. Sobre el ego y la involución en animales. La persona que hoy entra a la gnosis se puede decir que el 3% de conciencia lo reanimó y lo llevó a la doctrina, pero tiene instintos animales. Esos egos que se pasan a animales tienen instintos brutales de su amo, así que cuando una persona entra en estados violentos relacionados con ese ego, este puede pasar a la persona para expresarse violentamente. La madre es tan misericordiosa que desencarna al animal para que ese ego vuela a la persona y lo pueda trabajar psicológicamente. Aquí tocó el maestro el tema de la desencarnación de personas para ayudar a otras que están trabajando sobre sí mismas. Exhorta al maestro a no criticar y señalar a los demás, pues la persona se come los cascarones de los otros y eso es peor que los transgénicos. En las parejas, para parecido a eso, y los egos se pasan si se hace mal aquello. Es importante que no haya confusión en las gentes sobre la instrucción para la muerte. Enjuiciamiento del ego. Dice el maestro que hay 10 puntos básicos para enjuiciar al yo. Son técnicas budistas que serán entregadas más adelante. Comprensión. Los 3 choques conscientes. La clave está en la comprensión. No se justifique ni se condene. No afirmemos al yo. El descubrimiento es el primer choque consciente. La comprensión es el segundo choque consciente. Descubrir con quién está aliado. La eliminación es el tercer choque consciente. Disquisición científica. Las aguas y el planeta. Dice el maestro que el planeta está navegando y que son las aguas las que van en el espacio. Si se analiza bien, el agua es un gas que cristaliza en agua. Si el agua no estuviera en contacto con la Tierra, ella desaparecería, pasaría a un ambiente tetradimensional. Por tanto, hay que admitir que es Marte y en Venus hay humanidades que disfrutan de esas aguas tetradimensionales. Un agujero negro es un hueco en la cuarta dimensión porque lo que estuvo allí se absorbió tetradimensionalmente. Dentro de aproximadamente 15.000 millones de años, la Tierra será uno de los planetas más evolucionados del sistema solar. Generalidades. Sobre el Moisés. Habla sobre el hombre alquímico y el litúrgico. El hombre litúrgico viene del abismo. Litus, piedra, reino mineral sumergido. El Moisés es el salvado de las aguas. El Moisés es Lucifer, el divino Daimón. El divino Daimón sale y toma posesión del intelecto del iniciado. El divino Daimón es un ser de perfección. El Moisés y el Cristo son un pueblo. En cada uno de nosotros existe una partícula de Moisés. Ese pueblo es el Jesús, es el Cristo,
pero no le podemos atribuir al Cristo los errores de nuestros yoes. Es la conciencia de un pueblo fecundada por fuerzas que han emergido y que han descendido. La que ha emergido será para salvarlo, pero también para hundirlo si no se le da la nota en el trabajo que se debe hacer. Los directivos. No podemos permitir que en un santuario se vaya a causar daño por la incomprensión de un sacerdote, una Isis o un directivo. ¿Qué hay que hacer? Apegarse a su madre porque ella, en última instancia, es la comprensión. El respeto mutuo entre directivos y Grey. Debe existir un respeto mutuo entre todos directivos y Grey. Debe haber comprensión. Se debe recordar que somos directivos para la iglesia, pero que la persona no es directivo en sí. Un directivo tiene un cargo más, la persona no es un cargo. Es el ejemplo de un militar y su uniforme. Escuela de regeneración. Pide el maestro que se haga énfasis en la primera cámara de que esta es una escuela de regeneración. Lo primero que una persona externa tiene que hacer es aceptar la gnosis como escuela de regeneración. Genes, semilla. Renunciar para siempre a la fornicación. Si queremos tener comprensión hay que ser castos hasta la muerte. La regeneración no se hace por miedo, se debe hacer por conciencia y amor a Dios. Hagamos lo que nos corresponde, que los dioses harán lo otro. Eso va también con la educación de los hijos, lo mismo en el santuario con los hermanos. 80, 90, 95% de la humanidad ya no tiene remedio. Sobre la esterilidad dijo el maestro que van a haber millones de impotentes entre 18 y 25 años de edad. Segundo tema, el acontecimiento del 7 de julio del 2002. La cita de los 7 logos. Entre 10 y 12 del día se hicieron presentes los 7 principios ante el trono de Dios, o sea, en la persona. Hay que tener presente que el absoluto no es un sitio, es un estado de conciencia. Los 7 logos tienen la regencia del sistema solar. Los 8 kabires y sus antítesis. Explica el maestro sobre los 8 kabires, los 7 logos y el Cristo Sol. El octavo kabir es el Cristo. El octavo, en este caso, no es el karma, sino el infinito. Las cabezas son las antítesis de los logos, tal como dice el ritual de 4º grado. Los 7 logos tienen que autorrealizarse en la persona para que la persona tenga derecho de poder entrar en el absoluto. Así, el Cristo íntimo de nosotros puede fusionarse con el Cristo cósmico. Tenemos que integrarnos con el logos, que está relacionado con la cabeza en que vamos a trabajar. Esos datos se consiguen en el libro Tarot y Cábala. Con Michael se trabaja el orgullo. La persona que esté trabajando con la cabeza de Legión del Orgullo tiene que pedir diariamente a Michael que nos ayude en la comprensión del orgullo, que es la antítesis del altruismo, de la humildad. Se hizo una lectura de la Pistisofía donde dice esta que la vanidad destruye las posibilidades de la iluminación. Solo los humildes reciben la iluminación. Hay necesidad urgente de observarse para ver, por ejemplo, cuál es el tipo de ira que se nos asedia. La vanidad y el orgullo se asocian. Hay que tener presente que una modalidad de algo es la misma cosa que ese algo. Es necesario examinar la actitud que uno tiene frente a los eventos. ¿Es natural o es artificial? No se debe asumir ninguna pose por complacencia o disimulo. La ira es la antítesis de la fuerza. La fuerza, no bien canalizada, se convierte en ira. Deseos insatisfechos. La lujuria. La lujuria nace en una persona como un ideal. Se vuelve un poco de amor y la persona termina fornicando. Y así con los demás locos. Y así se trabaja con las otras cabezas de legión que son antítesis de las virtudes de los logos. La oración a los logos. La mejor oración es la que salga de un corazón sensible. Dios mío, pido y suplico, Madre bendita, interceda por mí ante el venerable Arcángel Uriel, para que me ayude a ser casto. Le pido que me ayude a encarnar el amor auténtico, sin que se me disfrace de lujuria.
Los logos nos ayudan a vencer y pueden, como arcángeles, combatir al demonio. Hay que asegurarse de que el trabajo va a ser serio y constante. No convirtamos el trabajo en algo mecánico. La madre actúa como la lanza. El odio, antítesis del Cristo. El odio es un conjunto o nudo de otras cabezas. En él se cruzan ira, lujuria, codicia, envidia, etc. Es el mal más grande del mundo. Es la antítesis del Cristo. El rencor es odio. El venerable maestro Lakshmi. Se dice que el venerable maestro Lakshmi no es de la Tierra y que entró al sistema solar por Venus. Está asociado con Uriel por tal razón. Preguntas sobre el rasgo psicológico. El rasgo psicológico se forma por la rotación de la esencia a través de los signos del zodiaco. Pero si una persona se vuelve muy mala antes de hacer la rotación completa por los signos zodiacales, esas esencias pasan por una tremenda involución y vienen sin ego, pero tienen que completar el giro que no se completó a través de los signos. Puede un elemento egoico ir marcando a la persona en sus idas y venidas, y puede que no coincidan los rasgos de la persona con los astrológicos. Por tanto, toca a la persona discernir sus características. Lucifer incide en colocar a una persona más veces en un signo para que lo trabaje. Es posible entonces que una persona haya venido más veces en un signo para que trabaje un defecto, y luego puede venir en otro signo y no presentar las características típicas de ese signo. Es importante no colocarse un patrón, ni imponérselo a nadie. Regeneración de los Hanasmusen. Los de primer grado ya no tienen fuerza ni para regenerarse. El problema está en los Hanasmusen de cuarto grado, que ya tienen un cuerpo astral solar. Ya no es cosa de eliminar un yo, sino de eliminar un maestro negro, y eso es casi imposible. De todas maneras, existen algunas prácticas especiales para ayudar a la persona con tan terrible problema. El 666. El número de la bestia 666 proviene del 999. Un bastón curvo representaba en la antigüedad el kundalini levantado. Esa curvatura parecía un 9 en su origen. El hombre tenía 3 9 levantados, uno para el astral, uno para la mente y uno para el cuerpo causal. Cuando el hombre fornicó, se cayeron los 9 formando un 6. Cuando se cayó el último 9, aparecieron los yoes causas. ¿Cuándo se quema el pergamino? ¿Cuándo se quema el pergamino? Cuando el muerto no habla. El personal de segunda cámara. Los de segunda cámara van a trabajar con los defectos que son casi siempre hábitos físicos y psicológicos. Van a tener 3 años para que corrijan eso antes de entrar a tercera cámara. Hay que desencarnar egos, es decir, que no se expresen por lo menos en el físico. Más tarde, con el seguimiento del trabajo, los iremos eliminando en los otros planos. Trabajo en las parejas. En las parejas debe haber un mutuo acuerdo a la hora de morir. Los dos trabajarán sobre los dos defectos. El trabajo sobre la lujuria. La lujuria es de los más fuertes de los defectos. Se requiere higiene mental, selección de conversaciones, no imágenes morbosas, música clásica, oraciones constantes. El yo mirón indica indisciplina en la persona. Se necesita rigurosa disciplina. Hace el maestro una anécdota de su propia vida para ilustrar, en la que cuenta que durante mucho tiempo no mira a una mujer. Hay que ser despiadado consigo mismo. Así se desarrolla una fuerza arrolladora de voluntad. El adulterio genera karma duro. La madre desintegra toda atadura, aunque quede el karma por pagar. Hay que ser muy casto para eso. Pedir perdón. Hay algo que hay que hacer toda la vida. Todos los días de la vida hay que pedir perdón. Característica común en los cuaternarios. Hay una característica común en todos los cuaternarios. Generalmente se vuelve muy buena gente porque sus yoes perversos están involucionando. ¿Dónde se pone el pergamino?
El pergamino se coloca en el altar privado, bien visible, como recordatorio de nuestro compromiso. Hay que enfrentar el ego. Ego que no se enfrenta no muere. Centro de gravedad. Debemos tener un centro de gravedad permanente en la psiquis. Donde hay sangre hay energía psíquica. A la psiquis se le educa teniendo una correcta forma de pensar. Los fundamentos del trabajo. Son 4 fundamentos en el trabajo: la Divina Madre, el Logos, el Divino Daimón y la persona, todos unidos contra el yo. Salomón. Salomón es casi un mito. Salomón es un íntimo en la persona. El templo de Salomón es el cuerpo regenerado. El escuchar. Es necesario que en los santuarios en que se esté dando una instrucción aprendamos a escuchar, porque detrás de la persona se está expresando el ser, que tiene tanta valía como nuestro propio ser. Pensum de segunda cámara. En el pensum de segunda cámara hay que hacer énfasis en el estudio y la correcta interpretación de las obras del venerable maestro Samael. Generalidades. El pecado no se quita con agua bendita. El pecado se quita corrigiéndonos. Las personas que hacen un sacrificio merecen respeto. No es cuestión de volverse buena gente, es cuestión de matar a la mala gente que viven adentro de nosotros. La persona que es complaciente con nuestros defectos es nuestro enemigo. Sobre los monasterios. A partir del 7 del 2002, los vicarios, obispos de santificación y enseñanza, ejercerán un control sobre los pensum de cursos para misioneros y sacerdotes. Hay que exigirle a los instructores de los monasterios, sobre todo a los abats, que se deben ceñir de manera estricta a los pensum de la Iglesia, y no se permiten enseñanzas que no sean directas del venerable maestro Samael. Los monasterios fueron creados para entregar instrucción netamente samaeliana sobre la muerte del ego. Es cierto que la energía no se destruye, pero la muerte del ego no es matar la energía de la psiquis, sino matar un elemento que está en la psiquis. Fórmula para las funciones sexuales. El maestro entregó esta fórmula para mejorar sustancialmente el desenvolvimiento de las funciones sexuales en general. 250 gramos de jalea real, 500 gramos de polen, 1 kilo de maní, tostar, deshidratar y moler, 1 kilo de garbanzo, tostado, deshidratado y molido, 1 kilo de trigo. Semilla de uva, moler la semilla y sacar la lechada aparte, 1 kilo de semilla de girasol, 250 centímetros cúbicos de brandy. Todo se revuelve y se mezcla con el brandy, y solo se añade la jalea que se va a consumir. En una porción de leche se le agrega una copa de vino bueno de uvas. La jalea hay que refrigerarla. El tratamiento dura para 6 meses. Sobre Sakaki y el kundartiguador. Sakaki ya tiene cuerpo físico y ya está en el pueblo gnóstico. Si no se hubiera colocado el órgano kundartiguador, la ley de gravedad no hubiera podido poner a orbitar la Tierra tridimensionalmente. El órgano se desarrolló con la fornicación. Si no hubiéramos fornicado, el órgano kundartiguador no se hubiera desarrollado como lo ha hecho. Sobre las terceras cámaras. La tercera cámara debiera realizarse de 9 p.m. en adelante. La primera cámara se vive en la tierra, físico. La segunda cámara se vive en la mente. La tercera cámara se vive en la conciencia. La tercera cámara no se nutre si la segunda no lo deja. O sea, la conciencia no se nutre si la mente no la deja. Se va a anexar un pensum de tercera cámara para que haya una verdadera instrucción. Hace énfasis en la preparación de un sacerdote, o a quien corresponda en la instrucción de tercera cámara. Tercer tema, la era de Acuario. El cenit de Acuario. El cenit de Acuario fue en el 1993. Fue un año decisivo para la misión del venerable maestro Lakshmi. Nota nuestra.
Hay que recordar que en el 1993 el planeta Tierra descendió en su número de leyes para situarse en la primera capa de los abismos, permitiendo así que se iniciara una limpieza de los infiernos del planeta como preparación para una nueva raza. Fechas claves. La era de Acuario entra y cobija el planeta en el 1962. Cada 10 años hay cambios vibratorios en lugares y en personas. En 1972 entra en acción el elemento aire, viento, repercutiendo de forma espantosa en la psicología y mente de las personas. Del 1972 en adelante, los adelantos tecnológicos fueron muy grandes. Para 1982 decía el venerable maestro Samael que no debían haber misioneros en Estados Unidos. La misión era muy difícil en Estados Unidos. Se cumplía una vez más una fecha cabalística. Dice el maestro que actualmente el mal en los Estados Unidos no ha sido catastrófico, aún por la presencia allí de un maestro al que invocamos frecuentemente. En 1992, el anticristo, el odio, o como personaje, tenía 30 años de edad. En 1993, tenía 31 años, alegóricamente. La tecnología a partir del 1993 tuvo un crecimiento espantoso. En el año 2002, el anticristo tiene 40 años. Entre los 40 y los 60 años va a arrasar con todo, pero deberá respetar un pueblo, el pueblo gnóstico. Es un acuerdo hecho entre jerarquías. El 7 de julio del 2002 marca el final del cenit de Acuario. ¿Cuál es la razón de esto? En 1962, el planeta entró bajo cierta luz de Acuario. En 1972 entró el elemento. Se ha visto el orgullo de una ciencia sin espíritu. El elemento aire es incontenible. El planeta está convulsionando internamente. Los volcanes están a punto de explotar. El elemento aire estrelló psicológica y emocionalmente a la humanidad. El éxodo, una realidad. Luz de este pueblo. No se puede sacar la luz de la persona si no mata el ego. El éxodo está siendo una realidad. El éxodo bíblico ya se está llevando a cabo. Es una de las razones del trabajo que estamos haciendo. La comprensión ayuda a extraer luz, pero la comprensión no es luz. Cuarto tema, el puente de las maravillas. Un acontecimiento inevitable. Toda persona, tarde o temprano, se tendrá que enfrentar a la separación de las aguas. La separación de las aguas no es otra cosa que la separación del pueblo. Toda persona tendrá que llegar tarde o temprano al extremo del puente roto. Allí tendrá que ser calificado por el divino Daimón para poder pasar hacia el camino que lleva a un éxodo. En ese camino están las aguas de vida que llevan hacia el espíritu. Si no se ha completado el trabajo, viene la ayuda divina del Logos con quien estamos trabajando para prestar su ayuda. El Logos dará testimonio de que esa persona ha estado trabajando con él, si verdaderamente así lo ha hecho. La Divina Madre también, y entonces se verá si con la fuerza de esos seres divinos a la persona se le podría dar la oportunidad anhelada. El Divino Daimón. El Divino Daimón nos ha entregado la sabiduría de la muerte, pero luego nos calificará lo que hayamos logrado en el terreno de los hechos prácticos con esa sabiduría que Él nos ha entregado. El Divino Daimón es divino, pero debe cumplir con la terrible misión de separar los que van hacia el espíritu y de los que van hacia el abismo, y en eso hay terror de amor y de ley. Hemos recibido la sabiduría del cielo, pero también hemos recibido la sabiduría del abismo, la sapiencia de la muerte del pecado. De nosotros depende entonces el resultado final. Final de la convivencia. La salida en astral. Van a salir unos boletines con algunos trabajos o ilustraciones para despertar en el astral. El que tenga experiencias internas debe callárselas, de otro modo eso es ego. Hay que ser despiadado consigo mismo. Mientras se tenga cuerpo físico, este debe servir para la obra. La salida en astral requiere una mente descomplicada. Compromiso de los países.
Finalizando la convivencia, el maestro pidió a los vicarios de todos los países o sus representantes que dieran su opinión sobre el tratado e hicieran un compromiso de trabajo en este nuevo orden de muerte psicológica.